amigos, el tema a tratar el día de hoy viene a ser el sistema eléctrico. El sistema eléctrico es el encargado de repartir la alimentación hacia todo el vehículo. Se encarga de repartir, ¿no es cierto?, por ejemplo, al sistema de encendido del motor, de su control y monitoreo para su correcto funcionamiento. La carga de la batería, las luces frontales y posteriores, las luces de maniobras, generar alto voltaje para poder producir chispa en las bujías. También se encarga del control de inyección del combustible del motor. Este sistema está formado por el sistema de generación y almacenamiento, por el sistema de encendido, por el sistema de arranque, por el sistema de inyección de gasolina, por el sistema de iluminación y los instrumentos del control. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es una propiedad natural de toda materia que adecuadamente aprovechada nos va a permitir transformar, transportar y utilizar la energía. ¿Qué es la materia? Es aquello que va a constituir las sustancias del universo físico, como la tierra, los mares, las brisas, el sol, las estrellas, todo lo que el hombre pueda ver o contemplar, tocar o sentir, viene a ser materia. También el mismo hombre es una materia. Y toda materia tiene una estructura atómica que está constituido por partículas infinitamente pequeñas que se llaman moléculas. Estas a su vez están divididas en átomos. Los átomos están formados por protones y neutrones en el núcleo y los electrones que se mueven describiendo algunas órbitas elípticas forman la corteza. Un protón tiene una carga eléctrica positiva y un electrón tiene una carga eléctrica negativa. Los metales tienen la propiedad de que los átomos que los forman tienden a perder uno o varios electrones de su última capa, llamándoles así electrones libres, los cuales van a crear algunos huecos produciendo ser estos ocupados por otros electrones libres. Como he dicho, la estructura atómica de la materia es en el núcleo, en la parte central, es donde se encuentran los neutrones con los protones. Y alrededor, en forma de órbitas, están circulando los electrones. Toda carga eléctrica, al igual que la masa, viene a ser una propiedad intrínseca de la materia. Es decir, todo cuerpo tiene carga eléctrica. Vamos a hablar en este caso de dos tipos de cargas. Cargas positivas y cargas negativas. En toda corriente eléctrica hay ciertos parámetros que se hacen medidas. Una de ellas viene a ser la tensión. ¿Y qué es la tensión? La tensión es la fuerza eléctrica con que van a ser empujadas los electrones. Entonces, la tensión va a aparecer en los circuitos eléctricos bajo dos formas distintas. Una que viene a ser la caída de tensión, que es la tensión que se pierde en todo consumidor o receptor. Esto lo podemos hacer en una comparación con el término con un circuito hidráulico. En este caso, la tensión correspondía a la presión que se va a ejercer, ¿no es cierto?, a un fluido para que ésta se pueda desplazar por un conducto. La medida o la unidad de medida de la tensión viene a ser el voltio. El voltio, cuyo símbolo es la V, tiene como múltiplo el megavoltio y el kilovoltio.
y como submúltiplos el milivoltio y el microvoltio. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, un kilovoltio equivale a 1000 voltios y en un voltio tenemos aproximadamente 1000 milivoltios. Entonces, el aparato que va a ser capaz de medir la tensión se denomina voltímetro. Y para hacer esta medición tenemos que conectarla en paralelo con el circuito cuya tensión se va a querer conocer. Dicho en este caso de otra forma, los bornes del voltímetro deben unirse a los dos puntos en lo que exista tensión que se quiera medir. Otro parámetro viene a ser la intensidad de corriente. ¿Y qué es la intensidad? Viene a ser la cantidad de electrones que van a circular por un consumidor cuando se le aplica a esta una tensión. Hacemos una comparación con relación, por ejemplo, a un circuito hidráulico que viene a ser a la cantidad de agua que va a pasar por la turbina, produciendo en este caso un trabajo en un tiempo o unidad, es decir, el caudal. La cantidad de fluido, en este caso, que va a circular por un conducto, será al equivalente a la cantidad de corriente que circulará por una resistencia o un consumidor cuando le apliquemos una tensión en los bordes. La unidad, en este caso, de la intensidad viene a ser el amperio. El amperio tiene como submúltiplos el miliamperio y el microamperio. Y el aparato que es capaz de medir la intensidad se denomina amperímetro. En este caso, vamos a conectar el instrumento en serie, es decir, de manera que la corriente eléctrica va a pasar por su totalidad por el instrumento. En este caso, el circuito debe estar funcionando. Otra unidad viene a ser la resistencia eléctrica. ¿Y qué es la resistencia? La resistencia es la oposición que va a presentar un cuerpo al paso de la corriente. Es decir, viene a ser la dificultad que encuentran los electrones para poder desplazarse por un conducto. Su unidad de medida viene a ser el ohmio. Y el aparato que se utiliza para medir resistencias se denomina ohmímetro. En este caso, la conexión del instrumento se hace en forma paralela cuando se vaya a efectuar la medida de una resistencia. Se tiene que aislar y dejar sin corriente el circuito. Como múltiplo del ohmio se va a emplear el kiloohmio y el megaohmio, y como submúltiplo se emplea el miliohmio y el microohmio. Bueno, espero que les haya servido esta pequeña introducción.